He venido a tus plantas, mas no a pedirte nada, Señor. Mi corazón está latiendo muy fuertemente y es por ti. Todo mi ser se estremece al comprender tu gran amor. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz. Eres la razón de mi alegría, mi pleno gozo lo tengo en ti. Recibe en tu trono esta alabanza como una ofrenda de gratitud. No tengo, Señor, que ofrecerte, todo es tuyo, mi vida también. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz. Recibe mi canto, Señor, esta ofrenda de amor y devoción. Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Alabamos su santo nombre, Señor, y damos gracias
por la palabra que nos corresponde llevar en esta ocasión. Estamos junto a los pabellones que son tan importantes para nosotros, lo que significa nuestra bandera nacional y de la obra bautista cristiana en general. Gracias, Padre, por eso, y vamos a hacer de inmediato el inicio de este mensaje. El título es Mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulos 8 y 10. Es excelente y necesario estudiar la epístola a los Hebreos, que nos atrae una vez más para introducirnos sus capítulos 8 al 10. Todos estos siguiendo el texto que el hermano Alejandro nos presentó el domingo anterior, hablando del sumo sacerdote Cristo, con la advertencia de la apostasía y el sacerdocio del rey Melquisedec. Vamos a continuar hoy con el mediador del nuevo pacto, y además el sacrificio de Cristo que quita el pecado deliberado. Para algunos, la epístola a los Hebreos sería un tanto densa, pero en realidad no lo es tanto porque lo que hemos visto nos permite tener un buen acceso en su desarrollo. Invitamos a ustedes a acompañarnos con toda atención a esta realidad básica para los términos que buscamos en la palabra de Dios. No queremos hacer de esto una exigencia pretenciosa, pero vamos a intentar validarla ahora. Y vamos a comenzar con los capítulos 8 y 9 para saber del mediador de un nuevo pacto. Vamos a leer nada más que los primeros 7 versículos del capítulo 8. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Vamos a empezar hablando de Cristo, el mediador. El desarrollo de 2 capítulos es bastante extenso en realidad, pero vamos a tratar de ir presentando lo que consideramos de mayor valor espiritual. Cristo, desde luego, sigue siendo el único protagonista que se introduce con verdad mayúscula, sirviendo como mediador del pacto nuevo realizado por el Señor. El sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono del majestuoso trono de Dios, del Dios eterno, ministro del santuario y verdadero tabernáculo hecho por el Señor, no por el hombre. El sumo sacerdote Cristo presenta ofrendas y sacrificios, pero también tiene mucho que ofrecerle a su pueblo. Él está en el reino celestial como sacerdote, no en la tierra, sin necesidad de servir ofrendas según hacen los sacerdotes terrenales. Estos son sombra de las cosas celestiales, tal como se advirtió a Moisés al erigir el tabernáculo y se le dijo que eso era solo un modelo de lo que hay en el cielo. Cristo es mediador de un mejor pacto de promesas mayores, obviamente. Y los versículos 8 al 12 son un extracto del libro del profeta Jeremías que se refiere al nuevo pacto de la casa de Israel y Judá. Se dice allí que no permanecieron en el pacto que había hecho el Señor cuando los sacó de Egipto. Posteriormente, Dios hizo pacto con Israel indicándoles que pondría sus leyes en sus mentes, escribiéndolas sobre su corazón, que será a ellos por Dios y que ellos serán pueblo de Dios. Conocerán todos al Señor
y Él será juez ante las injusticias sin acordarse más de pecados e iniquidades. El fin del capítulo 8 expresa lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, continuemos con el capítulo 9 que sigue en el tema del nuevo pacto. Describe el autor las normas para el culto como un santuario terrestre que consta del lugar santo amoblado e iniciado con el candelabro de 7 brazos labrado a martillo de oro puro. Y sigue con la mesa de acacia cubierta de oro puro. Y allí está el pan de la proposición, los panes consagrados de la proposición puestos en presencia de Jehová. En el lugar santísimo, que estaba separado del lugar santo, había un incensario de oro y este y los demás elementos indicados en el primer libro de Reyes, en el capítulo 7, 48 al 51. Y segundo libro de Crónicas, 4, 20 al 22. Se lo voy a repetir por si usted quiere marcarlos para poderlos leer en base. El primer libro de Reyes, capítulo 7, 48 al 51. Y segundo libro de Crónicas 4, 20 al 22. Además, allí estaba el arca del pacto, que era también de oro puro, donde estaba una urna de oro que guardaba el maná y la vara de Aarón que reverdeció. La tradición judía colocaba en el arca los fragmentos de las primeras tablas quebradas por Moisés cuando la gente lo había dado por muerto en el tiempo que estuvo con el Señor en el monte Sinaí. El único varón que podía ingresar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez en el año, sin ningún sacrificio del Antiguo Testamento, asunto que impedía darle el valor suficiente para limpiar la conciencia del pecado. Nadie tenía suficiente calidad espiritual para efectuar una ceremonia ofrecida materialmente con rituales que solo eran normas carnales. Vamos a leer Hebreos 9, 9 al 10. Dice allí, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacerse perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste en comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Y a partir del versículo 9-11 encontramos la presencia del Señor Jesucristo en su condición de sumo sacerdote en el tabernáculo más perfecto, no hecho de manos, no de creación humana, sin sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia y perfecta sangre que entró para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es el versículo 9-14. El Señor Jesucristo es mediador del nuevo pacto que interviene en muerte para remisión de transgresiones del primer pacto, porque donde hay testamento es necesario que muera el testador, ya que no es válido si está con vida. Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo y roció con sangre de becerros y machos cabríos la lana escarlata, el hisopo y la sangre en el libro de todo el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y asimismo, roció el tabernáculo y todos los vasos del ministerio justificándolo, diciendo en el versículo 9-22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos ahora a Hebreos 9, 23 hasta el 10:39. Cristo quita el pecado.
Vamos ahora entonces al sacrificio que quita el pecado por obra de Jesucristo. El autor de esta carta a los Hebreos explica que era necesario purificar las cosas celestiales, obviamente solo efectuadas bajo la autoridad del Señor. Cristo no entró en un santuario hecho por mano de hombre, porque desde el cielo se presenta por nosotros ante Dios. No precisa hacerlo en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si no fuera así, Cristo habría tenido que padecer muchas veces, pero en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, quitando el pecado. Es importante para nosotros lo que viene enseguida. Y leo el capítulo 9, 27 y 28. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Cerramos allí las comillas. Es esencial lo mencionado que se relaciona en este pasaje con su paso final. Esto entonces, con el paso final que se relaciona con nuestra vida, todos nosotros estaremos un día ante el juez supremo, sin establecer fecha nuestra, que resolverá el destino eterno que nos corresponde tener por siempre. Dios es el juez de toda la tierra, de todo ser humano. En Génesis 18, 25 leemos: lejos de hacer tal que haga morir al justo con el impío, que el justo no sea tratado como el impío, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo? Y en Jeremías 25, 31, el Señor dice que Él es el juez de toda carne y entregará los impíos a espada, dice Jehová. El final de nuestra carrera es de meta única porque no depende del dueño y Señor de la vida que nos entregó al nacer, desde el bebé hasta los más cargados de años. El término existencial es conocido solamente por nuestro Dios y como cristianos somos dependientes de someternos a la llegada de nuestros tiempos. Y en el versículo 10, el autor de esta carta a los Hebreos incorpora un tema que suele ser de errores cristianos, podríamos decir entre comillas, que supone tener la salvación por actos efectuados en las funerarias u otros lugares. La palabra se reitera de lo que ya hemos expuesto en el mensaje de hoy. La palabra 2 veces dicha de lo que ya hemos expuesto en este mensaje. Y eso se indica de la siguiente manera: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Con sangre derramada en años lejanos o cercanos, no hay salvación porque no quita pecados. Y leo ahora en Hebreos 10, 9 y 10. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Jesucristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Una sola ofrenda perfecciona para siempre a los santificados. Y el Espíritu Santo confirma el pacto de sus leyes escritas en sus mentes y añade que nunca más se acordará de los pecados y las transgresiones, ya que hay remisión de pecados sin ofrendas por eso. Por eso, goce usted, amado hermano, amada hermana, lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. El Señor pide en el texto que se estimulen unos a otros al amor y a las buenas obras. Y agrega algo que nos llama como hijos de Dios en estos tiempos. Y está en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero reiterar este versículo, hermanos queridos. Muchas veces las personas dicen, sí, yo soy cristiano, oro, leo la Biblia en mi casa, pero tenemos que acercarnos a la casa de Dios, tenemos que estar en el templo también. Repito entonces Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, ¿cuál es el día que se acerca? El suyo, el mío. No sabemos cuándo va a llegar, pero tenemos que estar permanentemente buscando al Señor. No solamente en la casa, no solamente donde está trabajando, es aquí, en el templo, donde se une toda la obra que es de Dios. Bueno, en el final de esta palabra de Dios se avisa al que peca deliberadamente y se le comunica que si pecáramos voluntariamente y sabiendo de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es horrenda la consecuencia del juicio y del hervor de fuego que devorará a los adversarios de Cristo. Mayor castigo tendrá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto que fue santificado afrentando al Espíritu Santo. Voy a terminar ahora con los últimos versículos. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, Señor, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo repito, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Les invito, queridos hermanos, hermanas, que lean estos capítulos viviendo en fe, sin retroceder para perdición. Por eso no se quede en su casa o parte para otros lugares el día domingo. Esa es la verdad. Dios bendice a su pueblo. Y en este día, Dios le bendiga. Gracias, Padre nuestro. Bendecimos su santo nombre y rogamos que haya esa fidelidad de encontrarse con la hermandad en el templo y también, Señor, en el lugar a los cuales podemos testimoniar de nuestra fe ante ellos. Gracias damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un
sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un beso